Eh, el objetivo de este video es darles una explicación de cómo se realiza la práctica 4. La práctica 4 se sustenta de la lectura del capítulo 5 del libro de Almagro, es la tarea 7, donde ustedes previamente hicieron, digamos, un control de lectura, donde obtuvieron las cuentas de los diferentes sectores institucionales de la economía, así como la economía interna. Entonces, derivado de esa información, ustedes van a sacar las cuentas de cada uno de los sectores institucionales. ¿Qué cuentas? Pues las cuentas de producción, las cuentas de generación de ingreso, la cuenta de ingreso primario, la cuenta secundaria de ingreso, la distribución de ingreso en especie, la utilización del ingreso, la cuenta de utilización de ingreso disponible ajustado, la cuenta de capital, la cuenta financiera, otras variaciones del volumen de activos, revalorizaciones, balance de apertura, cuentas del resto del mundo, cuenta de bienes y servicios, cuenta de ingreso primario, cuenta de capital y financiera. Ustedes tienen un cuadro en su práctica donde se observa información sobre la economía interna y el resto del mundo. Para poder llenar los datos de ese cuadro de cada una de las variables que se requieren para hacer las cuentas, ustedes van a utilizar una plantilla. Únicamente van a utilizar la plantilla para obtener esa información. Esa plantilla les va a dar información diferenciada por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ya saben que van a incluir los 4 dígitos de su matrícula de estudiante para tener información diferente respecto a sus compañeros. Ya obteniendo esa información, ustedes van a sacar las cuentas T. En la misma práctica viene dibujadas las cuentas. La de producción, la de ingreso, las que ya les mencioné. ¿Sí? Ustedes van a sacar esas cuentas para cada uno de los sectores institucionales, así como para la economía interna. ¿Sí? La estructura de las cuentas varía respecto al sector institucional. No es lo mismo la cuenta de producción o la cuenta de ingreso primario para el gobierno o para los hogares o para las sociedades financieras. O sea, algunos datos van a ir variando dependiendo del sector institucional. En la cuenta de producción, ustedes, en todas las cuentas tenemos primeramente la parte de los usos y la parte de los recursos. La parte de los recursos va del lado derecho y la parte de los usos va del lado izquierdo. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuenta de producción tenemos que, muestra la producción en el lado de los recursos, y en el lado de los usos o de utilización también se le llama, considera el consumo intermedio como partida equilibradora. Aparece también el valor agregado bruto o el valor agregado neto. El valor agregado neto se obtiene descontando o restando el consumo de capital fijo al valor agregado bruto. Eso lo vimos en el primer parcial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el recurso, que es igual a la producción, tiene que ser igual al uso, que es igual al valor agregado neto, o al valor agregado bruto. ¿Sí? El valor agregado bruto es igual al valor agregado neto más el consumo de capital fijo, o el valor agregado bruto menos el consumo de capital fijo es igual al valor agregado neto. ¿Sí? Pero no podemos poner los dos, solamente podemos poner uno, el bruto o el neto. En la cuenta de generación del ingreso tenemos
Por el lado de los recursos tenemos el valor agregado bruto o el valor agregado neto. ¿Sí? Depende de lo que hayan obtenido en la cuenta de producción. Si calcularon el valor agregado neto, úsenlo en la cuenta de generación de ingreso. Pero si obtuvieron el valor agregado bruto o es el que se quisieron incorporar, pues úsenlo también. Pueden ser bruto o neto. ¿Sí? Ya sabemos que la diferencia es el consumo de capital fijo. Por el lado de los recursos, pues tenemos el valor agregado neto, y por el lado de los usos tenemos la remuneración de los asalariados, impuestos sobre la producción y las importaciones, otros subsidios y el excedente de explotación o ingreso mixto. El excedente de explotación corresponde a las instituciones financieras y el ingreso mixto corresponde a los hogares. Eso es un ejemplo. Ustedes ya vieron cuáles son las estructuras de las cuentas. El excedente de explotación corresponde a las ganancias de las empresas y el ingreso mixto corresponde al ingreso de los hogares, por ejemplo. Dice, la partida equilibradora es el excedente de explotación y el ingreso mixto, pero el ingreso mixto solamente corresponde a los hogares. Tenemos la siguiente cuenta, que es la cuenta de asignación de ingreso primario. En la cuenta de asignación de ingreso primario, en este se registra por el lado de los recursos el excedente de explotación o el ingreso mixto, que se obtiene de la cuenta de generación de ingreso, de la cuenta anterior. Adicionalmente, también se incorpora la remuneración de asalariados, todos los impuestos menos los subsidios y las rentas a la propiedad, es decir, intereses, dividendos, alquileres. Este último indicador equivale a la relación del resto del mundo, es decir, al pago neto de factores. Es decir, las rentas a la propiedad corresponde al pago neto de factores. Y tenemos por el lado de los usos la renta de la propiedad y el saldo de ingresos primarios. Aquí en este caso pues tenemos el saldo ya tenemos algo muy importante, que es el saldo de ingresos primarios. Esto tiene que corresponder con los recursos que les había comentado: excedente de explotación, ingreso mixto, remuneración de los asalariados, todos los impuestos a la producción, otros impuestos sobre los productos, el IVA, los impuestos a las importaciones, los subsidios a la producción y las rentas a la propiedad. Después tenemos la cuenta de distribución secundaria del ingreso. A esta cuenta pues retomamos el saldo de los ingresos primarios de la cuenta de asignación de ingreso primario y nos las traemos a la cuenta de distribución secundaria del ingreso. Y tenemos el saldo, en la parte de los recursos tenemos el saldo de ingresos primarios, pero también tenemos impuestos corrientes sobre el ingreso de la riqueza, etcétera, contribuciones sociales, prestaciones distintas a las transferencias sociales y en especie y otras transferencias corrientes. Y por el lado de los usos tenemos impuestos corrientes sobre el ingreso, contribuciones sociales, prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en especie y otras transferencias corrientes. Es decir, al ingreso primario se le agrega otro tipo de ingresos como las transferencias corrientes, ya sabemos que esas vienen del exterior, o las contribuciones sociales. Esas pueden ser, en el caso de los hogares, por ejemplo, de alguna transferencia que te haga el gobierno, alguna beca, algún programa social, en el caso de los hogares, ¿sí? Hay algunos sectores institucionales que no tienen contribuciones sociales por su naturaleza, por ejemplo, las instituciones financieras. Entonces, en esa cuenta de distribución secundaria del ingreso va a aparecer en cero, aunque venga el rubro, aparece en cero, ¿sí? O no lo incorporen. Eso lo tienen que ver en la estructura de las cuentas, en el ejemplo que viene en el libro de Almagro.
¿sí? Es decir, varían las variables para cada uno de los sectores institucionales por su naturaleza, ¿sí? Los hogares tienen diferentes variables en términos de la distribución secundaria del ingreso respecto a las instituciones financieras, a las instituciones sin fines de lucro, al gobierno, ¿sí? Pero recuerden que la suma de todos los sectores institucionales se tiene que dar la cuenta de la distribución secundaria del ingreso de la economía interna, ¿sí? La cuenta de distribución del ingreso disponible en especie, aquí tenemos que, primero, pues obtenemos de la cuenta de distribución secundaria del ingreso, traemos el ingreso disponible y le sumamos transferencias sociales en especie por el lado de los recursos, y por el lado de los usos tenemos transferencias sociales en especie y ahí tenemos el ingreso disponible ajustado. ¿A qué se refiere el ingreso disponible ajustado? Aparte del ingreso disponible, tú tienes transferencias en especie que puede hacer el gobierno, por ejemplo, o el sector financiero a organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Una institución financiera puede donar a una institución sin fines de lucro, pues no sé, computadoras, un camión, en especie, ¿sí? Pero también el mismo gobierno puede transferir a los hogares algunos recursos en especie, por ejemplo, leche, no sé, uniformes. Eso es lo que hemos visto, ¿no?, en la realidad. Bueno, eso se le tiene que sumar. Esas transferencias en especie tienen un valor y entonces se le suman al ingreso disponible. Y tenemos, derivado de esto, el ingreso disponible ajustado, ¿sí? Después de eso tenemos la cuenta de utilización de ingreso disponible. La cuenta de utilización del ingreso disponible tiene como propósito determinar el ahorro, el que puede ser bruto o neto, ¿sí? Pues ¿de qué depende que sea bruto o neto? Pues igual que el valor agregado del consumo de capital fijo. Según se incluya o no, pues el consumo de capital fijo. El ingreso disponible que aparece como saldo de las aperturas se sustraerá del consumo final, que está sustentado por los dos usos. Es decir, del ingreso disponible, ustedes tienen que, por el lado tienen el recurso, que es el ingreso disponible, y por el lado de los usos tenemos el gasto de consumo final. ¿Cuál es el gasto de consumo final? Pues el gasto que haga el sector institucional, ¿sí?, en términos de bienes y servicios que ellos consuman. Por ejemplo, si en el caso de los hogares, pues el consumo final que haga el hogar, o el consumo final que haga el gobierno, o el consumo final que haga las instituciones sin fines de lucro, y etcétera, todos los sectores institucionales. Entonces tenemos un ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en los fondos de pensiones. También hay un ajuste en términos de la variación de las pensiones de los hogares, por el lado de los recursos. Y por el lado de los usos, pues tenemos, derivado de la variación de esos participación neta en términos de pensiones, derivado de ello tenemos el ahorro, ¿sí? Es decir, por el lado de los recursos tenemos el ingreso disponible, pero también hay una variación por el ajuste de las pensiones, ya sea sumado o restado. Y por el lado de los usos, pues también tenemos el consumo final y la variación por la participación neta de los hogares en términos del fondo de pensiones. Es decir, si tú eres una persona, si en tu hogar hay una persona que recibe una pensión, pues seguramente, no seguramente, se le va a sumar a su ingreso disponible. Pero si es una persona en un hogar que todavía está laborando, es algo que se le va a restar de su ingreso disponible. Por eso hay una variación, depende del hogar, ¿sí? Pero no son hogares individuales, sino son los hogares de toda la economía.